Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al ciclo de webinars organizados por la rama estudiantil IEEE del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Es un gusto que contemos con su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias por interesarse por la divulgación de la ciencia y la ingeniería. Mi nombre es Andrés. Yo voy a ser su moderador en esta noche. También nuestra compañera Irari va a estar ahí en el back apoyándonos con todo tipo de temas técnicos y en el chat. Estamos muy emocionados porque queremos presentarles el webinar de hoy, que lleva por título Neuroembeddings, una propuesta de representación de señales de electroencefalograma utilizando análisis de componentes independientes y deep learning. Nuestro ponente es el ingeniero en sistemas computacionales Rodrigo Álvarez Pérez, quien es egresado de la Escuela Superior de Cómputo y actualmente es estudiante de maestría en el Centro de Investigación en Computación. Sus áreas de investigación abarcan principalmente temas de inteligencia artificial, redes neuronales, procesamiento del lenguaje natural y también ciencias cognitivas. Antes de comenzar, les recordamos algunos puntos importantes. Primero, el link de registro para las constancias se compartirá al final del webinar en el chat y van a contar únicamente con 15 minutos después de la sesión para poder llenar el formulario y solicitar su constancia. Lo segundo es que durante la presentación pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y al finalizar el webinar tendremos un espacio de preguntas y respuestas en donde también podrán abrir su micrófono para participar directamente. Entonces, sin más dilación, vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente eh, para que dé inicio a esta gran presentación. Gracias, gracias. Ahí se escucha bien, ¿verdad? Sí, se Ok. escucha bien. Ok, perfecto, perfecto. Pues sí, bueno, muchas gracias. Justamente ya me hicieron el favor de presentarme. Yo soy Rodrigo, estudiante de segundo semestre de la maestría y justamente vengo aquí a exponerles, a platicarles acerca del trabajo que he desarrollado cerca de 8 meses más o menos ya llevamos con esto. Em, pues básicamente vamos a empezar con definir ciertos términos que a lo mejor a varios les ha de ser un poco desconocidos, como por ejemplo el cómputo cognitivo. Justamente el cómputo cognitivo es una rama de la inteligencia artificial que busca simular los procesos del pensamiento humano. Va muy de la mano con justamente lo que es la definición de la inteligencia artificial. Pero el cómputo cognitivo utiliza o hace uso de técnicas de machine learning para justamente crear sistemas capaces de aprender, razonar y entender el lenguaje como lo hace un humano. Se apoya de muchísimo de la parte de procesamiento del lenguaje, em, las redes neuronales, utiliza toda esta parte poderosa de la inteligencia artificial para poder crear sistemas capaces de entender y hasta cierto punto emular o simular los procesos cognitivos de un humano. Existen muchísimas aplicaciones, de las más reconocidas o de las que más se abordan hoy en día es la parte de sistemas expertos, que prácticamente utiliza lo que es lógica de primer orden, segundo orden, pero llevándolo un poco más al apartado de razonamiento, a la parte de crear nuevas filosofías o razonamientos con algo que no se le programó explícitamente, pero sí se le dieron las reglas. Algo muy en auge, que es la programación en lenguaje natural, que ahorita prácticamente es el pan de cada día, que es hacer entender a una máquina em, el texto como lo entendería un humano, justamente, dándole el contexto, inclusive hasta expresándose de manera muy coloquial. Las redes neuronales que desde siempre nos han acompañado en esta parte de inteligencia, cómputo y la parte de robótica, que es justamente ya no solamente tratar de emular o de simular los procesos cognitivos, sino también hacer que un sistema pueda comportarse como un humano.
En este caso, robots, carros, en cierto punto drones, e inclusive también se llega a tomar en cuenta la parte de casas inteligentes o domótica, en este caso. Y por último, algo que también ha sido bastante explotado últimamente, lo que es la realidad virtual. Justamente también con algoritmos se pueden crear laboratorios virtuales para poder diseñar o plantear ciertos escenarios y poder ver cómo se comportan dichos escenarios. Ahora, de acuerdo con el tema que yo les vengo a plantear, ¿cuál es la idea principal? Diseñar un algoritmo para la representación de las señales electroencefalográficas o EEG de palabras en un espacio de baja dimensionalidad, o en este caso en programación de lenguaje natural, se le conoce como embeddings o incrustaciones. Y un poco más simple de definir o el punto al cual yo quiero llegar es crear un modelo o un sistema capaz de leer o clasificar las señales de los pensamientos de las personas, utilizando un vocabulario finito y determinado. En este caso, no darle toda la capacidad, como por ejemplo de ChatGPT, que es capaz de identificar inclusive hasta con emojis la comunicación, pero sí tener un vocabulario no tan reducido, unas 50 palabras, para poder determinar las características de dichos pensamientos, de dichas palabras, y poder realizar una clasificación. Entonces, básicamente lo que estoy tratando de hacer o lo que es la idea principal es enseñarle a un modelo a cómo procesar las señales de EEG para poder realizar la clasificación y a partir de ahí generar nuevas cosas. Pero justamente primero tenemos que definir qué es EEG o electroencefalograma. El electroencefalograma es una prueba justamente que permite registrar o medir los datos de la actividad eléctrica del cerebro. En este caso se utiliza comúnmente electrodos colocados en el cuero cabelludo. Hay muchas versiones, tanto hay la versión que utiliza electrodos, hay otros que utilizan chupones, y en casos un poco más médicos, se podría considerar, ya no solamente es a nivel de piel, sino los llegan a incrustar a manera de tener un mejor contacto hasta cierto punto. Entonces, justamente aquí les puse la imagen del dispositivo que nosotros estamos utilizando para poder recopilar los datos, que es muy simple en realidad, es una diadema, la cual se puede ajustar la posición y pues estos pequeños electrodos que tiene es como de gomita, es como de goma o de fieltro, los cuales van directamente al cuero cabelludo. ¿Qué datos se obtienen al momento de hacer la prueba de electroencefalograma? Pues se pueden obtener tanto datos directamente del dispositivo como por ejemplo el giroscopio, osciloscopio, posición, pero dentro de las señales se obtiene lo que es la actividad cerebral del sujeto. Dependiendo el dispositivo, se puede obtener de diferentes zonas del cerebro, como por ejemplo de frontal, parietal, occipital y temporal, que es básicamente la parte frontal de la cabeza, la parte de atrás o los laterales. Cada una de esas zonas, como ahorita lo vamos a ver, tiene sus propios procesos cognitivos. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué tarea queremos abordar para saber en qué zona del cerebro nos tenemos que enfocar. Y como esto se empezó a utilizar mucho médicamente, se estandarizó la posición de dichos electrodos. En este caso se llama sistema o distribución 10-20. Entonces no es, la posición de los electrodos no es al azar. En realidad sí sigue una distribución para poder obtener las métricas o las señales de manera correcta.
y justamente está diseñado para que haya una cantidad equilibrada de electrodos al momento de registrar o de medir las señales. Justamente aquí les presento una imagen de cómo está diseñado este sistema 1020 para poder identificar los diferentes puntos o las diferentes zonas del cerebro. Y justamente aquí como pequeña aclaración, el cuadrito que está en azul, que ustedes ven, es la parte que se encarga en su mayor parte del pensamiento consciente. Y el cuadrito rojo, toda esa zona, se encarga del pensamiento inconsciente o en un estado de somnolencia, de sueño profundo e inclusive también en ciertas etapas o fases de, se podría considerar como de pensamiento tranquilo, cuando uno se encuentra en un estado muy relajado de pensamiento o de actividad neuronal. Aquí les muestro también un ejemplo de las señales EEG. Aquí podemos ver que son 8 electrodos los cuales se están mostrando. Y pues estas señales, como ustedes tal vez estarán pensando, no dicen nada en realidad. Se les tiene que aplicar un proceso adicional de procesamiento de señales para poder filtrar los datos, poderlos preparar, poder limpiar las señales, eliminar ruidos externos o inclusive también del mismo sujeto ciertas interferencias que se llegan a dar al momento de que se está realizando la prueba de electroencefalograma. Estas señales que aquí yo les muestro justamente son de un sujeto que estuvimos, bueno, de uno de los tantos sujetos que estuvimos eh, recuperando los datos. Entonces sí, estas son señales reales, 100%. Ahora, ya sabemos que tenemos electrodos, ya sabemos que estamos recuperando señales, que estamos discretizando justamente la parte de los impulsos neuronales que se están dando en los procesos cognitivos. Pero también dentro de estas señales se pueden extraer o se pueden segmentar 6 diferentes bandas de electroencefalograma. En este caso tenemos la alfa, la beta, delta, teta y gamma. Cada una aborda cierta parte cognitiva o se presenta más en cierto proceso cognitivo, aunque también hay estudios que permiten combinar varias bandas para poder obtener un poquito más de información. Entonces, de las más utilizadas o de las que mucho, tanto en la parte médica como en la parte consciente o de clasificación de señales o de análisis de señales, justamente es la de alfa, la cual promueve la capacidad mental, ayuda a la capacidad de coordinación y mejora la sensación de la relajación. La banda delta, que se presenta mucho en la parte del sueño profundo. Y justamente esta banda lo como por ejemplo apnea de sueño o inclusive algunos desórdenes que se llegan a dar, como por ejemplo sonambulismo o que en algunos puntos llegues a hablar cuando estás dormido. La banda beta también se utiliza mucho porque en esta es prácticamente todo el proceso cognitivo que se tiene en el día a día, cuando la persona está analizando su entorno, cuando está consciente de lo que está pasando, cuando está resolviendo problemas matemáticos o en general cualquier problema que implique el razonar algo. También tenemos otras bandas, como por ejemplo tenemos la Teta, que es más que nada la parte creativa, la parte que uno desarrolla con un poco de la imaginación espacial. Y también tenemos la banda Gamma, que esa, justamente por el nivel de señal, no se utiliza mucho porque llega a estar muy contaminada por los estímulos exteriores. Entonces, el llegar a filtrarla o el obtener datos
realmente importantes de esta banda no es tan común o es muy difícil. Sin embargo, pues esta banda, al igual que la beta hasta cierto punto, pues se presenta cuando estamos en un estado de alerta, cuando estamos ansiosos, o bien también durante la resolución de tareas de razonamiento matemático o lógico. Sin embargo, recomiendan muchos autores y muchos estudios el utilizar la banda beta porque esa sí se puede filtrar de manera más adecuada. No hay tanta contaminación como se podría ver en la banda gamma. Entonces, en este estudio justamente nos centramos muchísimo en lo que es alfa, beta y gamma. Sin embargo, a final de cuentas terminamos eliminando la banda gamma y únicamente nos concentramos en la banda beta, porque es ahí en donde nos daba toda la información que nosotros creíamos necesaria para poder realizar esa tarea de clasificación de señales. Esta parte de las señales EEG, todos los electrodos, las partes del cerebro y también las bandas, en primera y la más importante, en realidad, es la parte de trastornos neurológicos. Lo utilizan muchísimo para detectar cómo se comporta un individuo o qué interferencias hay al momento de los procesos cognitivos de la persona. Monitorear la actividad cerebral, evaluar la respuesta a tratamientos y más que nada en la parte de tratamientos neurológicos. Y también detectar daños o mal funcionamiento neurológico, como ya lo había comentado. Y a mí se me ocurrió una brillante idea, un pensamiento, que justamente también se podría utilizar para hacer que una computadora piense. Entonces, justamente ahorita lo vamos a descubrir. Ya les hablé de la parte de eh, el electroencefalograma, ya vimos toda la parte de las señales. Ahora vamos a aterrizarlo un poquito más en la parte del procesamiento o en la parte de cómo vamos a realizar esa transformación de señales de la parte digital a la parte numérica que bien lo puede llegar a entender un modelo de aprendizaje, ya sea de aprendizaje de máquina o de aprendizaje profundo. En este caso, los embeddings o las incrustaciones nos permiten, bueno, a nosotros no, a las computadoras en realidad les permiten entender las secuencias no solamente de texto, sino también imágenes o señales para que ellas puedan, número uno, entender qué es lo que representan o a qué hacen referencia, darles un contexto. Esto es muy importante en la parte de procesamiento del lenguaje natural, justamente. Y esas representaciones, esos vectores que se generan, los utilizan mucho para poder realizar el procesamiento dentro de los modelos, llámese redes neuronales convolucionales, en algunos puntos las recurrentes, pero hoy en día lo que está de moda justamente pues, es la arquitectura transformer, que utilizó mucho esta ventaja que dan los embeddings para poder agarrar o entender todo el contexto necesario y procesar de una mejor manera las secuencias. Y pues esto lo podemos ver plasmado en lo que son traductores, motores de inferencia, autocompletadores, ChatGPT, Gemini, yo creo los mayores exponentes que tenemos con respecto a ello. Y justamente, ya no solamente son capaces de procesar el texto, sino ya también pueden procesar imágenes, texto e imágenes, pueden procesar videos, que a final de cuentas no son más que muchas imágenes, y también hay algunas investigaciones que abordan esta parte de las señales. Sin embargo, todavía no se ha desarrollado muy a fondo porque en realidad es bastante nuevo. Visualmente, nosotros tenemos un dato, se podría considerar una imagen, un documento, video, audio, inclusive texto, va de la mano con los documentos. Se pasa por un modelo de incrustaciones, el cual es una simple red neuronal,
y se generan vectores. Esos vectores se pueden utilizar directamente en un modelo o se pueden almacenar en una base de datos de vectores, vectorizada, para su posterior uso. Bases de datos de vectores se puede ver muchísimo en lo que es la parte de, no me acuerdo exactamente, si mal no recuerdo, Cassandra DB, y también hay muchos motores de indexados en AWS y también en Microsoft Azure. Ahora, ya les hablé de lo que queremos hacer, con qué lo queremos hacer, o cuál es nuestra propuesta, pero también de las que a mí me parecieron muy importantes. Sin embargo, hay que recalcar que la primerita, que es EEG Signals to Digit Classification using Deep Learning Based One-Dimensional Convolutional Neural Network, no sé por qué les gustan los títulos demasiado largos, pero en este artículo lo que ellos tratan es justamente de entender o procesar las señales utilizando una red neuronal convolucional de una sola dimensión a la entrada. Porque dentro de todo el procesamiento, en realidad ellos lo convierten a multidimensional y posteriormente únicamente regresan la clasificación de dicha señal. Prácticamente todos hacen lo mismo. En realidad todos tratan de llegar a una clasificación de señales. Sin embargo, eh, todos ellos se basan en un solo dataset que ha sido el que prácticamente se puede considerar como el mejor que han sacado, que justamente se llama BrainDigit. Este dataset, al igual que el MNIST, no sé si alguno de ustedes ya lo conozca, pero si no, las imágenes de los dígitos del 0 al 9 en blanco y negro. En este caso se utiliza muchísimo para la parte de reconocimiento de caracteres o de clasificación de imágenes, pero en vez de tener la imagen propiamente del dígito, tienen la señal de eje que representa dicho dígito. Entonces, em, es un dataset bastante completo, tiene muchísimos elementos en realidad. Sin embargo, el único pero que yo le pondría es que nada más tiene considerado a una sola persona. Clasificado, no. Yo consideraría que se necesita actualización en cuanto a la clasificación de señales. Sin embargo, es bastante utilizado. Se puede considerar como me gustaría recalcar el estudio de Learning Visual Stimulus Evoke EEG Mindful for Neural Image Classifications, que justamente utiliza una red neuronal convolucional, pero em, las señales las utiliza de tal forma que lo aborda como una tarea de clasificación de imágenes, no directamente como procesamiento de señales, sino una vez filtrada y preprocesada la señal, lo tratan de clasificar o de extraer las características suficientes para poder realizar esa clasificación como si fuera una imagen, no como si fuera una señal. Entonces, a mí me pareció bastante interesante. Digo, todos estos artículos, investigaciones, han sido bastante novedosas en realidad, pero sigue quedando esa parte de solamente estás utilizando un dataset, solamente estás utilizando las arquitecturas de la inteligencia artificial antigua o clásica, como por ejemplo convolucionales, recurrentes, LSTMs. Hay uno que otro que intentó hacerlo con máquinas de soporte vectorial e inclusive también hay uno que intentó utilizar la arquitectura de diffusers para poder generar las señales.
Entonces, todavía no tenemos una parte o un estudio que en realidad utilice algo novedoso o algo de la arquitectura Transformers, vaya. Y es aquí en donde nosotros dijimos, bueno, vamos a utilizarla, vamos a ver qué tal funciona. Entonces, el primer paso que nosotros nos dedicamos a hacer fue sacar las muestras, sacar todos los datos necesarios para poder entrenar un modelo y poder hacer la clasificación. En este caso, nosotros ideamos un marco de metodología para poder extraer los datos, que básicamente era obtener los datos personales de los sujetos de prueba, la preparación y posicionamiento del dispositivo, el cual ya les mostré anteriormente. Les explicábamos las instrucciones, hacíamos la preparación de las imágenes que les íbamos a presentar, los manteníamos en un estado de relajación, en este caso con música lo-fi, y también les pedíamos que cerraran los ojos, para posteriormente realizar la tarea de experimentación, que era solicitarle que abriera los ojos, que leyera la imagen que correspondía a un texto en pantalla y durante todo este proceso grabábamos los datos para poder obtener la representación asociada a tal palabra de dicho sujeto. Los sujetos en su mayoría fueron personas de 20 a 35 años y la mayoría estudiantes de universidad del área de computación. Sin embargo, no utilizamos términos asociados a esa rama. En realidad utilizamos palabras comunes del idioma español, porque eso también es algo importante. Nuestro dataset que estamos creando, número uno, va a ser de diferentes personas y número dos, está en español, cosa que en realidad no he visto en los que han planteado, que de por sí son pocos. Aquí justamente tenemos ya una vez que terminamos de hacer la primera etapa de recuperación, cuántos datos sacamos de cada uno de los elementos. Y pues tenemos cerca de 50 elementos por persona, perdónenme, por palabra, de todas las personas que estuvimos recopilando. En este caso, si se pueden dar cuenta, pues son palabras muy, muy sencillas, que no tienen contexto en realidad, pero que son en español. ¿Cuál fue nuestro preprocesamiento? Ah, bueno, de todos los electrodos, que en este caso nuestro dispositivo tenía 16, nada más utilizamos 8, los cuales únicamente corresponden a la parte frontal del cerebro. Se aplicaron varios filtros, en este caso ya utilizando un poquito de procesamiento de señales, aplicamos filtros pasabajas para filtrar frecuencias muy altas, pasa altas para poder filtrar ruido pequeño, un filtro notch para poder eliminar el ruido eléctrico, en este caso de 50 Hz de este lado del globo, y utilizamos los filtros pasabandas para poder hacer la separación de bandas, en este caso alfa, beta y gamma, pero únicamente utilizamos la banda beta. En este caso, si ustedes recuerdan, ya les había mostrado una imagen de cómo se veían las señales al momento de nosotros extraerlas. Prácticamente señales crudas. Ah, pues aquí tenemos ya las señales filtradas, preprocesadas y reescaladas para poder entrenar nuestro modelo. ¿Ok? Ya una vez que teníamos preprocesado dichas señales, ahora nos metimos a ver cómo las podemos nosotros representar o hacer que el modelo en realidad entienda a qué se refiere cada una de esas secuencias. Nosotros intentamos muchísimas cosas, en realidad, muchísimas, pero uno de los que mejor nos funcionó, y creo que por ahí debe de ser la cosa, fue utilizar análisis independiente de componentes, ICA, para poder procesar o generar un espacio latente de datos utilizando justamente todas estas señales. En este caso, nosotros teníamos datos de una dimensionalidad de
8 electrodos por un tiempo variable por cada sujeto de datos. En este caso, nosotros utilizamos la técnica de resampling o de reescalamiento de señal para que todas las señales tuvieran una dimensión constante. Ahora sí, ¿cómo lo construimos? Podría sonar trivial, pero en realidad sí es un poco fácil el determinar cómo le vamos a dar los datos al algoritmo de ICA para poder hacer ese procesamiento. Vaya, nosotros agarramos todo nuestro conjunto de datos, una vez aplicado todo el preprocesamiento, y separamos palabra por palabra todas las señales y se lo dimos al algoritmo de ICA, independiente por cada palabra, para que nos generara un solo vector representativo. Dichos vectores, nosotros los guardamos y posteriormente los utilizamos. ¿En qué nos basamos o por qué en realidad decidimos utilizar ICA? Teóricamente, el algoritmo de ICA permite generar una aproximación de una versión limpia de una señal de entrada a partir de una matriz de eliminación de ruido. En este caso, él, dado los datos de entrada, que es una matriz, calcula una matriz que, si tú multiplicas tus datos de entrada por dicha matriz, te permite eliminar todo el ruido que se encuentra dentro de la matriz original o de los datos originales. Matemáticamente hablando, aquí tenemos que el vector de salida S o la matriz de salida S, dependiendo la cantidad de datos, es igual a la matriz W por el vector X. En este caso, el vector S es el de salida, que corresponde a la señal limpia. La matriz W es aquella matriz que el algoritmo calcula que te permite limpiar los datos. Y el vector X es la señal de entrada. Entonces, si nosotros aplicamos iterativamente este proceso a cada una de las señales teniendo una matriz cuadrada, pues nosotros ya tenemos una representación en teoría limpia de cómo se tendría que ver una señal de una palabra de manera general. Estos datos, esta matriz que nos genera el algoritmo de análisis de componentes, lo utilizamos para poder inicializar los pesos de la capa de un modelo transformer en la parte de embeddings. Originalmente nosotros lo estábamos haciendo con inicialización aleatoria y aplicar todo el preprocesamiento, pero veíamos que no funcionaba de manera correcta. Entonces pensamos que si nosotros le damos al modelo algo de dónde partir, puede llegar a funcionar de acuerdo con nuestro ciclo de entrenamiento, con todo lo inherente a la parte del entrenamiento y de pruebas. En este caso utilizamos diferentes longitudes de señales, como ya les había dicho, nosotros reescalamos las señales a manera de que tuviera una dimensión constante y utilizamos valores estándar en realidad 128, 256 y 512, pero la longitud que mejor, o bueno, la longitud que nos dio mejores resultados fue 256. Y esto va muy de la mano con la frecuencia de muestreo que nosotros habíamos configurado en el dispositivo. Entonces, yo sé que aquí se ven muy bajitos los índices de precisión. En este caso tenemos 8, 12 y 6. Pero si ustedes revisan las investigaciones que se han ido dando, y de hecho ahorita lo vamos a ver, con respecto a esta arquitectura, en realidad no pasa del 20%. Entonces, poco a poquito nos tenemos que ir acercando a ese 20% e inclusive el plan es superarlo. Es ya llegamos al 20, ya sabemos que funciona. Ah, ok, ahora vamos a mejorar los procesos de aprendizaje porque ya sabemos que la arquitectura se comporta de manera correcta. Ya sabemos que el procesamiento, que el inicializar los pesos y que la arquitectura del modelo
funciona correctamente. Ahora vamos a generar más datos, ahora vamos a plantear nuevos enfoques de técnicas de optimización. Entonces, el chiste sería llegar primero a los 20%. ¿Tenemos un nuevo estado del arte? A decir verdad, no. ¿Por qué? Porque todavía nos falta el subir un poco esta parte de las métricas, el tener una mayor cantidad de elementos dentro del dataset, el justificar propiamente y formalmente el por qué estamos haciendo esto y qué resultados nos están dando con los diferentes métodos que hemos estado probando. Sin embargo, el método propuesto de inicializar los embeddings utilizando el algoritmo de ICA nos ha dado nos ha dado mejores resultados e inclusive los modelos convergen durante el entrenamiento de una mejor forma, no tardan tanto en realidad. Sin embargo, como toda investigación, aún queda demasiado trabajo a futuro. ¿Alguien más ha hecho esta parte? Y me refiero a la parte de trabajar ICA más Transformers inicializando los embeddings. Pues en realidad no. Todos se han centrado en utilizar el dataset que ya existe, el Brain Digit, para poder hacer la clasificación utilizando arquitecturas convencionales, como por ejemplo las CNNs, recurrentes, hay algunos de GAN, e inclusive también ha funcionado muy bien las arquitecturas híbridas, pero únicamente se han centrado en la clasificación. Han dejado un poco de lado la parte de generación creativa, la parte de representación, la parte de procesamiento. Y a decir verdad, todos utilizan el mismo dataset, sin embargo, varían la parte de cómo lo proceso, qué bandas ocupo, si estoy utilizando PCA, si estoy utilizando cualquier cosa en realidad. En el campo de procesamiento del lenguaje natural, aún no se tiene un estado del arte bien definido. Justamente yo les hablaba de muchas investigaciones que han salido y en esta página se ha concentrado todas esas investigaciones y nos ha dado como una tabla comparativa de qué modelo tenemos, cuál ha sido nuestro artículo y cuál ha sido nuestra métrica de precisión. Y se dan cuenta las arquitecturas, como por ejemplo la CNN, la RNN, arquitecturas híbridas, tienen muy buen desempeño. 98%, 92%, 91%, perfecto. Pero ya cuando nos vamos a la parte de arquitecturas ya no tan convencionales o poco exploradas, como por ejemplo el EEG Next, que se podría considerar como un hermano del Transformer, pero todavía es un poquito más viejo, tiene un 22%. La arquitectura Transformer propiamente tiene un 17, un 19%. Casi nada en realidad, porque es muy difícil procesar esos datos. En realidad el Transformer, la arquitectura no está diseñada propiamente para el análisis de series de tiempo. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Tenemos un modelo ciertamente funcional, tenemos una representación un poco acertada de cómo son los datos, ya exploramos muchísimos métodos para poder realizar la clasificación. Nada más nos falta, número uno, más datos y número dos, explotar todo el potencial de los embeddings y el transformer. Entonces, vamos a seguir trabajando en esa parte para poder no solamente llegar al límite que es 19%, sino también más allá, poder hacerle frente a arquitecturas como una convolucional y poder marcar en realidad un estado del arte. Como primer acercamiento está bastante bien, se abre un mundo de posibilidades, se abre un nuevo panorama para el procesamiento e inclusive nuevas técnicas o algoritmos que puedan llegar a salir derivados de esta parte. Y sin nada más que decir, muchísimas gracias. Espero les haya agradado el tema, se les haya hecho pues bastante interesante y sin nada más que decir,
Si alguno tiene alguna duda, estoy totalmente dispuesto a contestarlas. Excelente, Rodrigo. Me pareció sumamente interesante esta propuesta que hiciste. Yo creo que es un trabajo con mucha profundidad y le veo mucho futuro. La verdad me gustó. Me gustaría, bueno, le iba a proponer que regaláramos un aplauso virtual, pero veo que todo el mundo le gustó muchísimo y ya están lanzando los aplausos. Entonces, perfecto. Entonces es momento pues ya de abrir el espacio de preguntas y respuestas, ¿no? A lo largo de la conversación bueno, de la exposición, perdón, hubieron varias preguntas. Voy a ir en orden, te las voy a leer, Rodrigo, si gustas, Claro. para que les puedas responder. Minerva Vázquez preguntó que a qué te refieres con eje de palabras. Ok. Eh, Tal vez va a sonar un poco abstracto, un poco difícil de imaginar propiamente, pero dado una imagen que el sujeto que tiene el dispositivo eje está visualizando, se genera una señal dentro del dispositivo, o el dispositivo en realidad está captando una señal. Ah, ok. Entonces, esa señal que capta al momento de que la persona lee o escucha o se llega a dar algún estímulo con respecto a esta palabra, nosotros lo tomamos como la representación de dicha palabra, pero en señal eje. En este caso es, em, pongámoslo en términos de emojis. La palabra casa tiene 4 letras, pero si lo trasladamos a un emoji, pues vemos el dibujito de una casa. Es prácticamente lo mismo, pero ahora nosotros tenemos una palabra cualquiera. En este caso, una de las palabras que trabajamos fue amor. Ok, ¿cómo se ve o cómo se representa dentro del cerebro de una persona al momento de estar leyendo esa palabra? Nosotros captamos esas señales y lo tomamos como representación de señal. Entonces, esa podría ser la definición de esa parte. Vale, vale, interesante. No sé si a Minerva le ha quedado claro, le gustaría preguntar un poco más sobre este tema. Si no, pues procedo a la siguiente pregunta, que tenemos unas tres más. Este, la siguiente la hace Carlos Acosta y pregunta, ¿las bandas están activas en una parte exclusiva del cerebro o siempre están en alguna medida sin importar en dónde están los electrodos? Ok. Sí, en realidad el cerebro, esté despierto, esté dormido, siempre se están generando las frecuencias, siempre se están generando las señales. Sin embargo, no están definidas por banda. En realidad, lo que pasa por una parte del cerebro es toda la información, toda la señal. Parte del procesamiento de señal es separar esa parte. Siempre se están generando, siempre se pueden llegar a captar, pero justamente se utilizan estos dispositivos, no son de grado médico, claramente, pero ya tienen ciertos procedimientos incorporados dentro del dispositivo para poder eliminar un poco de ruido, para poder determinar dichos electrodos, supongamos 4 electrodos de la parte frontal, van a captar de mejor manera estas señales o estas bandas. Entonces, sí, siempre están activas las señales, siempre se pueden llegar a captar, pero la parte de separación de bandas ya va más del lado del preprocesamiento o de quien las vaya a utilizar, si es que les son útiles, claro. Vale, vale, de acuerdo. Creo que queda bastante claro mi opinión. La siguiente pregunta también la hace Minerva Vázquez. Ella pregunta qué son los Transformers. Em, Así, rapidísimo, es una nueva arquitectura, nació en el 2017, fue propuesta por Google, la cual utiliza, em, adicionalmente de lo que es la parte de incrustaciones o de embeddings,
Utiliza la parte de un codificador y un decodificador para poder entender las secuencias de entrada y poder generar ya sea una traducción, ya sea un autocompletado, ya sea algo nuevo como lo hace ChatGPT. Eh, la arquitectura original que ellos propusieron se centraba más que nada en entender las secuencias de entrada, que en este caso era texto, Bill y simple texto, para poder realizar traducciones de un idioma a otro. Entonces, son arquitecturas de aprendizaje profundo, lo cual requiere de muchísimos datos para ser entrenados, pero el punto clave de estas arquitecturas es que utilizan una parte que se llama atención, la cual permite no solamente concentrarte en la secuencia actual que estás procesando, sino también poner atención o considerar secuencias pasadas, como por ejemplo palabras de una frase, que tengan bueno, que tengan relación entre sí y poder sacar la mayor cantidad de información posible para poder realizar esta traducción. Sin embargo, poco a poco se ha ido modificando para poder hacer mejoras y es así como nacieron, supongamos, bueno, no supongamos, sino nacieron varios desarrollos como por ejemplo autocompletado de texto, generación creativa de contenido, los chatbots que conocemos hoy en día e inclusive también generadores de imágenes. Pero bueno, toda esta parte va inmersa en las capacidades que tiene la arquitectura por de facto. Sí, es un tema muy profundo e interesante. Animo a quienes no conozcan sobre él a leer un poco más sobre Transformers porque es parte muy esencial de la revolución actual de inteligencia artificial. También tenemos una pregunta de parte de Luis Ibáñez y él pregunta si podrías describir a qué te refieres con embedded o embedding. Justamente es un término en inglés que se podría traducir como incrustaciones, pero no es más que una matriz de m por n dimensiones, en este caso no necesariamente es cuadrada, pero permite que, dado un dato de entrada, llámese una imagen, llámese un texto, llámese una señal de audio, te permite transformar esa secuencia original que está en un dominio a otro dominio, se podría considerar reducido, para poder ser procesado dentro de una arquitectura o dentro de un modelo de aprendizaje profundo. No es no es propio o no es único de la arquitectura Transformer, también se ha podido utilizar en otras arquitecturas, como por ejemplo la convolucional. Ha habido algunos que lo han utilizado en LSTMs o en redes neuronales recurrentes, pero justamente sirve mucho para poder transformar de un dominio de representación a otro un poco más reducido, bueno, reducido en realidad y discretizado hasta cierto punto. Básicamente es transformar un objeto como nosotros lo conocemos o nosotros lo percibimos al lenguaje que una máquina puede llegar a entender. Vale, vale. Perfecto. Ok, Luciana Espíndola pregunta, ¿todo esto es bajo la condición de que se utilice el sistema 10-20? ¿Y cómo pueden variar los resultados dependiendo del proceso de experimentación en el que se registran las señales? Sí, justamente todo fue planeado y ejecutado bajo el sistema 10-20, porque a decir verdad, aunque hubiéramos querido utilizar otro tipo de sistema, el dispositivo que nosotros teníamos no nos daba para ello, porque los electrodos ya estaban, no firmes, pero no se pueden manipular tanto. Eh, sí se podría llegar a cambiar el sistema, se podría llegar a considerar la parte de los chuponcitos para únicamente concentrarnos en ciertas zonas y sería válido hasta cierto punto. Sin embargo, hay algunos, cuando se quiera presentar el artículo, que no van a considerar como válido la metodología de experimentación si es que no lo estamos haciendo bajo un estándar. Entonces,
para hacer nuestro primer acercamiento decidimos guiarnos por esa parte y vimos que funcionó. A decir verdad, es muy simple. Prácticamente es, te pones el dispositivo, ordenamos los electrodos y dependiendo de la cantidad de cabello es qué tanto los teníamos que mojar para poder hacer buen contacto con el cuero cabelludo. Y los resultados, sí, cambiarán muchísimo, porque ya no estaríamos registrando las señales independientemente de si estén bien o mal, pero con la misma precisión que al hacerlo bajo un estándar, porque justamente por eso se llama estándar, porque ya saben que los datos, sea el dispositivo que sea, si se registra utilizando ese estándar, van a estar correctos, entre comillas. Vale, excelente. Luis Arturo Franceschi nos pregunta, al utilizar transformers, ¿crees que se pueda perder interpretabilidad de los resultados? ¿Y en qué tipo de métricas derivadas del EEG crees que sea útil uno de estos modelos? Sí, de hecho, hasta cierto punto se pierde muchísimo la parte de interpretabilidad porque no sabemos qué está pasando por detrás, no sabemos cómo lo está procesando el transformer, no sabemos qué está haciendo. Sin embargo, el darle como un punto de partida las representaciones que nosotros generamos mediante ICA, tal vez podríamos considerar como, bueno, está partiendo de una representación verídica de lo que son los datos. A lo mejor nada más va a hacer ciertas modificaciones dentro de los pesos para poder equilibrar estas señales y poder tener las salidas deseadas. Como cualquier, no como cualquiera en realidad, porque sí hay modelos que son perfectamente explicables, pero sí, la arquitectura Transformer pierde mucho la parte de explicar lo que está pasando, de interpretar los datos de salida, porque en realidad cuando tú checas los datos de entrada que tú sabes qué significa e inmediatamente los pasas por un proceso de embeddings o de incrustaciones, pierde totalmente el sentido de la parte humana. El modelo probablemente lo esté entendiendo, pero nosotros ya no sabemos qué es lo que está pasando. Y justamente también es un campo de investigación que ahorita están haciendo para poder hacer que la arquitectura Transformer explique, no tan a grosso modo, no tan detalladamente, cómo se están modificando sus pesos, qué es lo que está haciendo internamente, para poder llegar a un sentido o a una descripción de estos son mis datos de entrada, con esto lo proceso y por eso es que tengo esta salida. No solamente aquí tengo mi salida. Y precisamente uno de los golpes más fuertes que está recibiendo es, bueno, de las críticas incluso que se le hace al Machine Learning actual, ¿no? El tema de interpretabilidad, la verdad es que, y por supuesto está haciendo mucho, mucho trabajo para ahondar en eso. Ok, Minerva Vázquez nos hace otra pregunta y es, ¿cuál es la ventaja de alimentar la arquitectura con los embeddings y no con la señal digital que ya se puede ver como un vector? Justamente también al principio, cuando todavía no teníamos ideado cómo dárselos a entender al modelo o cómo utilizar los datos, se nos hizo muy fácil y muy simple el agarrar la señal y nada más aplicarle dos que tres filtros y pasarla por completo al modelo para poder hacer la clasificación, lo cual no entendía. En realidad, estos datos, como sí depende el punto, viéndolo en una gráfica, si nosotros lo graficamos, la parte de valor de voltaje contra tiempo, em, cierto punto sí puede llegar a tener dependencia o puede llegar a ser generado de acuerdo con algún punto de atrás o anterior a él. Sin embargo, el modelo Transformer inherentemente no puede llegar a procesar esta parte. ¿Por qué? Porque necesitaría considerar toda la señal para poder entender qué es lo que está sucediendo, para ver cómo se relacionan estos datos. Sin embargo, una de estas limitaciones que tiene el modelo es que no puede ver de del elemento que está procesando hacia adelante,
sino únicamente puede ver del elemento que está procesando hacia atrás. Esto se aborda mucho con la parte de atención y con las máscaras de atención. Entonces, lo utilizamos las señales crudas para poder alimentar tanto al modelo directamente como para poder generar la parte de inicialización de embeddings, pero aún así no funcionó. En realidad no entendía qué es lo que estábamos tratando de representar. Eh, Tal vez puede ser porque es muy a alto nivel o muy a nivel humano lo que se está tratando de enseñar al modelo. No es tan matemático o no es tan, se podría considerar como fácil entenderlo para la máquina. De acuerdo. Em, ok, tenemos otra pregunta de Akatsin Baldovinos. La pregunta es, ¿crees que es posible alcanzar un accuracy similar al de otros métodos? Que creo que hablabas de eso justo hacia el final de tu presentación. Yo esperaría que sí. Yo voy a hacer todo lo posible porque sí. La verdad es que tenemos que probar muchos métodos. Hay por desgracia, hay ciertos modelos que son muy limitados en ciertos aspectos. Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso. No voy a prometer que vamos a llegar a ese punto, a un 98%, pero yo esperaría que primero llegar al 20%. Ya una vez sabiendo que podemos llegar al 20%, ya podemos empezar a hacer más experimentos más variados para poder empezar a subir ese accuracy. Porque justamente como lo estábamos viendo, no tenemos tantos sujetos, tenemos 54 personas. De esas 54 personas, únicamente tenemos 20 palabras o 20 elementos por cada uno. Estamos hablando de un total de, a lo mucho, 1100 elementos del dataset. Esto no da para entrenar un modelo de aprendizaje profundo, y menos un transformer. Entonces, conforme vayamos avanzando en esa recuperación, procesamiento de datos y también modificación de arquitectura, modificación de etapas de preprocesamiento, inclusive ya no solamente dejar la arquitectura vanilla o por defecto del transformer, sino también incorporarle ciertas modificaciones. Yo creo que sí podemos elevarnos. Yo creo que vamos a ponernos de meta un 60-70%. Llegando a esa parte, sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Pero de que es posible, es posible. Claro, y no hay que olvidar que, o sea, hay mucho de la ciencia que es arte. O sea, la verdad, uno no puede saber exactamente cuál va a ser exactamente el resultado final. También, pues, es un trabajo de maestría, entonces te va a tomar, no tienes todo el tiempo del mundo realmente para acabarlo, pero puedes continuarlo incluso con investigación más adelante. Pues sí, es algo que tiene incertidumbre asociado. Sí. Luciana Espíndola pregunta, ¿cuál es el objetivo de obtener un alto porcentaje de exactitud? Y de obtenerlo, ¿en qué se puede aplicar o qué sería lo siguiente, dadas las especificidades del procedimiento por el que se obtuvieron las señales del eje? Yo quiero, o mi idea de llegar a un alto porcentaje de precisión, de exactitud dentro de la clasificación, es que el modelo entienda y sea capaz de generalizar los datos de entrada para que cuando se llegue a sacar o cuando se llegue a distribuir, supongamos, este modelo, esta arquitectura propuesta, cualquier persona que lo llegue a utilizar pueda obtener una respuesta coherente, como por ejemplo, cuando nosotros vamos a Hugging Face, en este caso es un repositorio de muchísimos modelos de aprendizaje profundo, y nosotros descargamos un modelo que ya está entrenado, si nosotros lo utilizamos, pues estamos esperando una respuesta correcta, coherente. Entonces, yo lo que quiero hacer con esa parte de precisión es que cualquier persona que lo llegue a utilizar, sean los datos que sean, pueda obtener una respuesta correcta o tal vez acertada, muy cerca de lo que debería de ser. Pero ya viéndonos un poco más a futuro, un poco más idealistas, yo lo que quiero abordar o en el momento en el que empiece a funcionar esta parte de la arquitectura es mandarlo o utilizarlo en tareas de generación creativa, que no solamente te haga la clasificación del pensamiento, sino veámoslo como un autocompletado de pensamientos.
en el que tú estés pensando en algo y él ya te dio una sugerencia de cuál puede ser tu próximo pensamiento. Eso es muy idealista, eso suena bastante descabellado, pero es lo que ChatGPT hace tras bambalinas. Eh, no solamente en esa parte, también en la parte de control de dispositivos. Ahorita justamente también tenemos, utilizando esta parte, investigación con control de drones y control de carros a control remoto, utilizando estas señales en un dominio más discreto o más reducido de palabras, que en este caso pues son comandos. Sube, baja, avanza, retrocede, gira. Entonces, queremos ver qué tanto se puede expandir esta área, esta arquitectura, y ver cuáles son los alcances, los límites, en qué puede funcionar, en qué tal vez no funcione correctamente y cuáles son sus implicaciones. Vale, vale, muy interesante. Em, bueno, creo que esas fueron las últimas en el chat. No sé si alguien más gusta hacer alguna pregunta extra. Minerva preguntaba si le podías repetir y explicar rápidamente la secuencia de procesamiento, que era señal SDG, luego el ICA, el embedding y luego el transformer, o cómo era la secuencia. Sí, justamente todo el pipeline o todo el procedimiento que se llevó a cabo fue señal cruda o señal obtenida, la pasamos por los filtros de señales. Y una vez que tenemos las señales ya limpias, bonitas, lo metemos a el ICA. Ejecutamos toda esa parte de ICA, el ICA se encarga de resolver las matrices y nos genera una matriz resultado. Esa matriz resultado bueno, la ponemos como inicialización en la arquitectura Transformer y posteriormente continuamos con el entrenamiento. Entonces, a grandes rasgos es señal, preprocesamiento utilizando filtros, ICA y luego transformer. Vale. Em, ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre el tema que quiera? Pueden abrir el micrófono también. Ok, supongo que no. Yo tengo una última pregunta que de hecho está relacionada a la primera pregunta que se hizo. Ujú, Eh, me parece muy interesante esta idea de, porque preguntaron, ¿no? ¿Cómo es eso de que una palabra se convierte en un eje? Y entonces yo igual tenía la duda en medio de la presentación de cómo es que se representa un dígito en un eje, pero más o menos es la idea, ¿no? sí. Eh, la cosa es que me pregunto si durante el proceso en el que se le habló a los participantes, bueno, a las personas sobre las que se le tomaron las señales, por ejemplo, tú dices, le dijimos, piensa en la palabra, no sé, amor, ¿no? Ujú, Eh, lo que pasa es que hay una relación fuerte entre lo que es el significado y el significante de una palabra. El significante, ¿no? La palabra en sí, amor, pues está ahí por sí sola, amor, pero para cada persona puede tener una implicación diferente las palabras que está utilizando. Si yo digo la ujú, palabra amor, puede ser que evoque en mi cabeza emociones relacionadas a mi pareja, a mi mamá, a mi perro. Puede ser que haya una palabra, guerra, que a mí no me evoque nada, pero a otra persona piense en un documental que vio en algún momento. Entonces, ujú. se promovió que el participante como que evocara estas emociones o simplemente pensar en la palabra y punto, o cómo fue eso y ¿cómo tratas esto? ¿Cómo lo piensas incluso a un nivel, pues de procesamiento de lenguaje natural, pero también en un asunto ya filosófico? O sea, ¿cómo funciona eso en el cerebro y percibiste algo así relacionado en las señales? Sí, justamente fue una de los puntos clave que nosotros decidimos abordar, porque nosotros nada más les dijimos a las personas, te vamos a poner una imagen y tú vas a tener que leer ese texto que está dentro de la imagen. Nunca les dijimos, tienes que pensar propiamente en las palabras o tienes que imaginar algo, me tienes que decir qué evoca en ti. Entonces, nosotros dejamos que ellos leyeran las palabras, recuperamos las señales y posteriormente, al finalizar ya todo el procedimiento de recuperación de datos, les preguntamos
al momento de estar leyendo las imágenes, los textos, pensabas directamente en las palabras como tal, em, tenías algún pensamiento, algún concepto asociado a ello, supongamos, como tú bien lo dijiste, amor, también pusimos casa. Entonces, la mayoría de personas nos dijo, no, simplemente me concentré en las letras y yo en mi cabeza veía las letras, pero sí hubo otras personas que justamente leyeron la palabra, vieron las letras en su cabeza, pero acto inmediato le asociaron una representación. Dependiendo del nivel de abstracto que era la palabra, era el pensamiento que le asociaban. Y justamente eso a nosotros nos benefició, porque también lo estábamos anotando. En realidad, todos los pormenores que iba saliendo, si la persona se movía, si no seguía las indicaciones, si había un poquito de retraso al momento de leer, si no leía correctamente, si se llegaba a equivocar. Todo eso lo fuimos anotando para posteriormente analizar toda esa parte de, ok, esto no es como tal una palabra, pero sí es un pensamiento asociado. Entonces, eso todavía queda muy a futuro. A nosotros nos sirve porque a final de cuentas es información. Una palabra, un concepto, un objeto no necesariamente se tiene que representar por letras, sino también podemos tener una imagen, un concepto mental, y eso es hasta cierto punto más enriquecedor. Como bien lo dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, pero en este caso, un pensamiento vale más que 1000 imágenes, entonces es más exacto al momento de representar algo que nosotros estamos percibiendo. Entonces, todavía nos queda proceso, todavía nos queda una parte de cómo analizar esa parte, pero sí nos beneficia mucho, mucho el tener diferentes puntos de vista porque ayuda a la generalización del modelo. Claro. Sumamente interesante el trabajo, Rodrigo, definitivamente. Bueno, creo que esa fue la... Ya no hay más preguntas en el chat, hubieron un montón, qué bueno que hubo tanto interés. Este, pero dado que fue la última, entonces, pues me gustaría agradecerle a todos por acompañarnos durante esta sesión.